Capítulo 1. Atrapados en el acto. Un niño flaco caminaba por las concurridas calles manteniendo la cabeza gacha. El niño parecía tener unos 10 años y su ropa estaba un poco gastada. Sus mechones negros ocultaban sus brillantes ojos color ámbar y la mayor parte de su rostro. Golpear. Hey. Míralo, Skirt. Lo siento. Respondió Axel a otro transeúnte al azar, asegurándose de mantener la cabeza baja. No se estaba comportando tan tímidamente por miedo o nerviosismo. No, solo estaba tratando de asegurarse de que el transeúnte al azar con el que acababa de toparse no tuviera nada con qué recordarlo. Una sonrisa surgió de la comisura de su boca mientras se guardaba en el bolsillo la billetera cargada de otro objetivo rico. Sí, en ese momento estaba robando carteras en las frías calles de Londres. No se avergonzaba de ello. De hecho, estaba orgulloso de sus habilidades. Después de todo, los ha adquirido después de mucho dolor y sufrimiento. Aunque sus únicos objetivos son los ricos, quienes particularmente parecen tener ese sentido de superioridad que él quiere aplastar. Puede que sea irrazonable para algunas personas, pero él tenía razones personales para su odio. No roba a personas pobres o de buen carácter. Podría ser un carterista en este momento, pero aún tenía su propio orgullo y principios. Estas son las únicas cosas a las que no puede renunciar. Axel ha sido huérfano desde que tiene uso de razón. Aunque no solía estar tan sin hogar como ahora. Solía vivir en un orfanato. No es que no tuviera que luchar allí, pero al menos tenía un techo sobre su cabeza y algo de comida para llenar su estómago. Pero de alguna manera, estos accidentes casi mágicos siguieron ocurriendo a su alrededor y pronto lo echaron y lo dejaron a su suerte. Incluso tuvo que abandonar la escuela. Tal vez podría haberse quedado si hubiera soportado las palizas de los niños mayores en silencio sin perder el control, o tal vez el guardián del orfanato podría haberlo retenido si hubiera suplicado o se hubiera quejado ante las autoridades locales. Pero Axel decidió que ya estaba harto de ese lugar. Eso fue hace unos 3 años, cuando tenía 8 años. Este fue un buen recorrido. Murmuró, revisando el contenido de su billetera. A estas alturas, ha acumulado lo suficiente como para que le dure bastante tiempo. Pero Axel no se conformaba con tener dinero suficiente para comer. Sabe que no puede seguir viviendo así para siempre. Los carteristas y los hurtos menores no son sostenibles y el dinero es demasiado escaso para sus ambiciones. Por lo tanto, ha estado acumulando lo suficiente para iniciar su propio negocio. Necesitas dinero para ganar dinero. Y una vez que tienes suficiente capital, tiene la confianza y la inteligencia para hacerlo funcionar a pesar de su corta edad, si es lo suficientemente cauteloso. Entonces, ¿quién es el próximo? Pensó para sí mismo mientras sus ojos se disparaban en todas direcciones. Robar carteras es un trabajo difícil. No puede simplemente empezar a robar a personas al azar y se necesita mucho tiempo y paciencia para que se cumplan todas las demás condiciones. Aunque su única cualidad redundante es que solo roba a soles ricos. Ah, ¿hoy es mi día de suerte? Se preguntó al encontrar a un hombre que parecía estar rogando que le robaran apenas después de unos minutos de paseo. Caminando rápidamente con un pequeño bastón elegante en la mano, un hombre alto con ojos grises, vestido lujosamente con una extraña capa antigua que cubría todo su cuerpo, caminaba con una expresión de disgusto en su rostro mientras miraba alrededor del mundo con desagrado. Si tú estás debajo de mí. Luke lo inscribió instantáneamente en la cima de la lista de robos de Axel. Incluso cuando Axel comenzó a caminar hacia el hombre, tuvo que preguntarse por qué el hombre parecía tan desdeñoso con todo. Decidió que no se toparía con este tipo. El tipo parece ser del tipo que querría darle una paliza solo por tener contacto físico con un pilluelo de la calle. Entonces, tiene que aplicar uno de sus enfoques más sutiles. Va a ser un poco difícil, pero no es que no pueda huir. Pensó Alex un poco engreído. Aunque definitivamente poseía el talento y las habilidades para respaldar sus afirmaciones. Tiene la confianza para dejar atrás a cualquier hombre en esta área. Ha logrado salir de las peores situaciones. Aunque, todas estas afirmaciones se aplicaban solo a los muggles y él no tenía forma de saberlo en ese momento. El despistado Axel estudió al hombre cuidadosamente y señaló la ubicación de sus posesiones. Luego, a propósito, comenzó a caminar en el camino del hombre entrante y cronometró su intersección en el momento en que el callejón era el más cercano para asegurar su ruta de escape en caso de ser atrapado.
Cuando llegó justo frente al hombre, el tipo inevitablemente tuvo que mirar el molesto insecto frente a él. Justo cuando los ojos ámbar se encontraron con los grises, los ojos de Axel se movieron para mirar detrás del hombre y su expresión cambió dramáticamente. El hombre, que se creía astuto, rápidamente miró hacia atrás, solo para encontrar nada. Todo parecía normal. Puntaje. Axel sonrió. El 50% del trabajo ya estaba hecho. A la velocidad del rayo, su mano se deslizó dentro de la inusual capa del hombre para encontrar su billetera. Aunque, curiosamente, en lugar de una billetera, encontró una bolsa. Dado que tenía menos de un segundo para hacer lo suyo, no pensó demasiado y rápidamente metió la bolsa en la voluminosa chaqueta que llevaba. O al menos lo intentó. Todo había ido muy bien e incluso se las había arreglado para no hacer ningún ruido incluso mientras robaba una bolsa tan voluminosa que debía estar llena de monedas. Pero, cuando pasó junto al hombre mientras guardaba la bolsa en el bolsillo, sintió que la bolsa en su mano se calentaba mucho de repente, lo que lo hizo maldecir por dentro. Y. Si eso no fuera suficiente, de alguna manera emitió un ruido extremadamente fuerte como para alarmar al dueño sobre un ladrón. Mierda. Maldiciendo lo absurdo de la situación, Alex no perdió el tiempo. Arrojó el bolso al otro lado de la calle para distraer al hombre y se dirigió directamente al callejón mientras su cerebro trabajaba furiosamente. Debería mirar hacia su bolso volador y luego correría detrás de mí o de la bolsa, o sacaría un cuchillo o incluso una pistola. Debería tener al menos 2 segundos para ejecutar en todos los casos. Y eso fue suficiente para correr hacia el callejón. Una vez que se volviera, el hombre tendría que perseguirlo para conseguir un tiro claro y, para entonces, estaría fuera de su vista. Por lo tanto, Axel debería estar bien por ahora, pero de repente sintió que algo andaba mal. Lanzó una rápida mirada detrás de él, solo para ver al hombre apuntando con el palo que tenía en la mano a Axel y un rayo de luz violeta que ya estaba a punto de golpearlo. Con los ojos muy abiertos, rápidamente trató de esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Fue rápido, pero aún no era tan rápido. La luz lo golpeó en su costado y todo su cuerpo instantáneamente se puso rígido, completamente inmóvil. Por alguna razón, el hombre no lanzó una segunda mirada hacia la bolsa, y tampoco tuvo que sacar su arma de su túnica. Siempre estuvo en su mano. Ese palo elegante. Por lo tanto, el hombre pudo tomar a Axel con la guardia baja, ya que Axel nunca supo que había un mundo de magia del que no tenía conocimiento. El cuerpo petrificado de Axel cayó con fuerza al suelo, pero el hombre estaba lejos de quedar satisfecho. Estaba mirando a Axel como si fuera una hormiga que acabara de morder al hombre. Asqueroso animal sangre sucia, ¿te atreviste a intentar robarle a un mago sangre pura en pleno día? Dijo arrastrando las palabras, su voz contenía fría furia cuando la bolsa que había arrojado al otro lado de la calle de alguna manera voló de regreso a la mano expectante del hombre con un movimiento de su elegante bastón. Axel estaba completamente fuera del circuito de lo que estaba sucediendo en ese momento. Primero la alarma, y la bolsa caliente, luego ese rayo de luz que salió de ese palo que lo dejó completamente inmóvil, y ahora ese mago sangre sucia y sangre pura. No sabía lo que estaba pasando, pero con una mirada al rostro despiadado del hombre, supo que si no escapaba ahora mismo, estaba en grave peligro. Él conoce bien esa mirada. Si lo atrapan, tendrá suerte de escapar con algunos huesos rotos. Vamos. Mover. Mover. Lo intentó, realmente lo hizo. Pero por más que lo intentó, no pudo hacer que su cuerpo se moviera en absoluto. Lo siguiente que supo fue que de alguna manera lo levantaron del suelo y lo llevaron al callejón con la varita del hombre. El hombre agitó su varita unas cuantas veces más y murmuró algo y el mundo a su alrededor quedó en silencio. No podía oír el ruido proveniente de la concurrida calle de Londres ni nada más, solo los pasos del hombre cuando se detuvo frente a su cuerpo petrificado. Escuchó al hombre reír sombríamente ante sus vanos esfuerzos. Cosita asquerosa. Al principio estaba enojado, pero ahora, creo que fue por mi propio bien que te entregaste a mí. Después de todo, ha pasado un tiempo desde que torturé a alguien hasta el cansancio de mi corazón. Dijo y Axel sintió que el tono de voz del hombre cambiaba. De antemano, su voz era fría y casi sin emociones. Pero ahora, parecía como si se hubiera levantado una barrera, y ahora su voz sonaba mucho más aterradora. Él entendió esa voz. Es la voz de alguien que disfruta infligiendo dolor. El hombre se agachó frente a él, haciendo visible su rostro.
Su rostro tenía una mirada desdeñosa y molesta antes. Pero ahora, su boca estaba curvada en una cruel expresión sádica y sus ojos contenían un toque de locura. Al mirar a este tipo, Axel renovó su lucha por liberarse mientras su mente intentaba encontrar alguna salida a esta absurda situación. Si es un sueño, ahora sería un buen momento para despertar. Pensó al ver al hombre apuntándole con el palo nuevamente. Crucio. Arr. Arr. Crujir. Crujir. Arroyo. Quebrar. En su pequeña vida, Axel había sufrido mucho dolor físico por diversos medios y su tolerancia al dolor se había vuelto bastante alta. No es por alardear, pero no creía que hubiera muchas cosas que ahora le harían estremecerse. Pero esta cosa, fuera lo que fuese, no solo lo hizo estremecerse, sino que lo hizo retorcerse en una agonía total por lo que pareció una eternidad. Nunca había sentido un dolor tan intenso en todas las partes de su cuerpo al mismo tiempo y por una duración tan prolongada. Solo quería que terminara. Y, debido a la maldita parálisis, ni siquiera podía gritar, ni podía moverse para detener al hombre, lo que provocó un extraño crujido en su cuerpo cuando intentaba moverlo. Uno de sus hombros parece estar dislocado en su intento extremo de moverse. El hombre, al ver a Alex mirándolo fijamente, levantó las cejas sorprendido. Parecía casi impresionado. Tengo que admitir que tienes algo de pelea en ti, pequeña rata. Nunca esperé que un pequeño sangre sucia pudiera permanecer cuerdo después de tomar eso. Murmuró, casi para sí mismo. Había pensado que mataría a la rata después de un crucio, ya que no se esperaba que un niño mantuviera un cerebro funcional después de uno, pero parece que puede divertirse un poco más con este. Crucio. Axel, que todavía estaba retrocediendo por el primer hechizo hecho para esquivarlo, pero luego recordó que todavía no podía moverse en absoluto. Indefenso, solo pudo apretar los dientes y sufrir mientras sus huesos crujían por la tensión. Pero esta vez, trató de distraerse del dolor pensando en una salida a esta situación. Aunque lo único que podía pensar era en cómo podía ser tan doloroso y en cómo incluso entregaría todo su dinero si este hombre simplemente detuviera esto. Aunque después del tercer cruciatus, todo lo que Axel tenía en mente era: te mataré, te mataré, te mataré. Ahora, incluso si el hombre amablemente se detuviera, lo llevara al hospital y le diera mucho dinero, Axel todavía no dejaría ir a este tipo. A estas alturas, el hombre ya no podía disfrutar del sufrimiento del niño. Tenía que admitir que estaba más que asustado por la mirada en sus ojos ámbar llenos de odio que parecían perforarle el cráneo. Incluso los aurores entrenados estarían mucho peor que este pequeño que lo miraba como una bestia encadenada esperando atacar. Incluso se sintió un poco intimidado por ello. No. No me dejaré intimidar por un simple niño. El hombre se negó a admitirlo y por eso decidió hacer que este niño suplicara como debía. Después de esto, estarás rogando por la muerte. Crucio. Esta vez no se contuvo. No era el más poderoso del mundo, pero esto es suficiente para incapacitar a un mago adulto, probablemente de por vida. Se llama imperdonable por una razón. MMPHHFFF crack. Esta vez, Axel recibió un golpe tan fuerte que tuvo que dislocarse la mandíbula para poder gritar de dolor. Le salía sangre de los ojos y la nariz y si no hubiera hecho sus necesidades hace apenas media hora, entonces hasta su vejiga se habría soltado. Pero, de alguna manera, la lucha en sus ojos color ámbar todavía no había disminuido. Se había intensificado. Axel era un fenómeno mezquino con una vena cruel de más de 1 kilómetro de ancho. De vuelta en el orfanato, nunca cedería al acoso y haría todo lo posible solo para conseguir su mezquina venganza. La razón por la que no se rindió, a pesar de querer morir ahora mismo, fue: no quería darle a este hombre la satisfacción de conseguir lo que quería. Sí señor, este hombre tiene que morir. Estaba sintiendo una variedad de emociones en este momento que contenían una saludable cantidad de miedo, pánico y confusión por cómo este hombre era capaz de realizar esta maldita tortura desconocida. Pero la emoción más predominante en su cabeza en este momento era ira. Sí, estaba realmente enojado en este momento, y por una buena razón. Recuerdos dolorosos del pasado pasaron por sus ojos. En aquel entonces, estaba débil e indefenso ante los fuertes oponentes que lo golpeaban sin piedad. Pero todavía no estaba dispuesto a aceptarlo sin hacer nada.
Incluso él no sabía por qué, pero no podía simplemente inclinar la cabeza y aceptarlo como debería hacerlo cualquier otro huérfano débil en su lugar. Entonces trabajó duro. Intentó volverse lo suficientemente fuerte como para no perder el control. Lo suficientemente fuerte como para que él fuera quien diera las palizas. En este momento, incluso si no era lo suficientemente fuerte como para ser invencible, tenía la confianza suficiente para al menos escapar si el enemigo es más fuerte. Pero aquí está, recibiendo una paliza de nuevo. Solo que esta vez fue mucho, mucho, mucho peor. Entonces, ¿no había vuelto al punto de partida? Este hombre pudo lidiar con Axel con solo un rayo de luz y ahora estaba jugando con él. Entonces, ¿no estaba todavía demasiado débil? Y no parece que su vida se vaya a salvar cuando este tipo termine con él. ¿Tengo que volver a depender de eso? Pensó exasperado cuando sus ojos muertos de repente se centraron bruscamente en el hombre. Una chispa se encendió en las profundidades de sus ojos ámbar inyectados en sangre y pronto pareció que sus ojos brillaban. Este tipo tiene que morir. Capítulo 2. El despertar. Justo antes de que los ojos de Axel comenzaran a brillar. Después del último Cruciatus, el hombre estaba ahora bastante inquieto. Estaba jadeando pesadamente por el uso de la maldición Cruciatus a pleno poder y sus ojos parecían cuestionar la realidad. La escena frente a él era increíble. Había esperado que el niño muriera, o al menos que su mente quedara completamente destrozada. Pero en cambio, el chico de alguna manera parecía estar completamente consciente. Y el factor más perturbador. No ha mostrado ningún signo de sumisión. Pensó, mirando los ojos llenos de rabia del niño que parecían no tener signos de sumisión, súplica o súplica. Esta fue la más extraña de todas las cosas. Cuando una persona es golpeada por el Cruciatus, su primer instinto es someterse. Un anhelo insoportable de que cese el dolor. Y en tales condiciones, el 99,9% de las personas se rendirían y rogarían patéticamente al lanzador que les concediera misericordia, razón por la cual es el hechizo favorito de personas como él. Considerando que este niño era la escoria más baja de la sociedad, el más bajo de lo bajo, y su edad debería ser alrededor de los 10 años, entonces el niño no puede poseer tal orgullo y fortaleza mental para poder aguantar hasta ahora. A estas alturas, estaba bastante claro que el chico no era un mugle. Se negaba a creer que un niño mugle pudiera ser tan excepcional. Decidió que era mejor simplemente matar a este monstruo y terminar con eso, ya que comenzó a tener un mal presentimiento al ver esos ojos. Pero en ese momento, notó que los ojos de color naranja rojizo del niño de repente comenzaron a brillar, haciendo que pareciera que llamas bailaban en esos ojos ámbar. Los ojos del hombre se abrieron como platos. Se le puso la piel de gallina y un escalofrío le recorrió la espalda. Apresuró su casting. Avada. Habitación. Quebrar. Pero antes de que el hechizo pudiera terminar, Axel gritó a todo pulmón, y una onda de choque mágica se extendió fuera de su cuerpo. La varita del hombre salió disparada de su mano, interrumpiendo el canto. Axel había decidido dar una última lucha, dándolo todo para liberarse de lo que lo detenía. Esperaba que sucediera uno de esos incidentes extraños que lo habían expulsado del orfanato. Solía suceder solo cuando estaba extremadamente enojado o en pánico. Y en este momento, no faltaba ninguno de esos. Y efectivamente, con un chasquido, de alguna manera pudo liberarse. Lo primero que hizo fue patear ese extraño palo de la mano del hombre. En su opinión, se trataba de una especie de arma nueva a la que los ricos tenían acceso. En este momento, después de 4 Cruciatuses, Axel no estaba en el estado de ánimo adecuado. Nunca había sentido tanto odio hacia nadie hasta ahora. Todo su cuerpo palpitaba con un dolor agudo, tenía la mandíbula y el hombro izquierdo dislocados, le salía sangre de la nariz y tenía los ojos completamente inyectados en sangre. Axel nunca había cometido un asesinato en toda su vida. Pero ahora mismo, en su mente medio destrozada, solo tenía un pensamiento. Matar. ¿Cómo? El hombre estaba completamente aturdido en este momento. Y antes de que pudiera siquiera salir del estado de shock para pensar en sacar la varita de repuesto de su bolsa. Espinilla. Encontró que le habían apuñalado un cuchillo en la entrepierna. El hombre adulto chilló como una mujer y cayó de rodillas de dolor. Lo que pasó fue.
Tan pronto como Alex se liberó, lo primero que hizo fue sacar su cuchillo con la mano que podía mover y apuñalarlo justo en la entrepierna del hombre y sacarlo, causando sangre. Para empezar a fumigar en la calle. Mientras el hombre gritaba, Alex también gruñó por el dolor que sentía al mover su cuerpo. Tenía dificultad para respirar y su corazón latía de dolor con cada latido. Realmente habría muerto si tuviera que sufrir otro cruciatus. Así, sin más preámbulos, le cortó el cuello al hombre y comenzó a clavarle el cuchillo repetidamente en el pecho. Por sus experiencias anteriores, sabe que no debe dejar que su oponente se defienda en absoluto. Debido a que sus oponentes siempre son físicamente superiores, no puede darse el lujo de jugar. Axel observó casi con pesar cómo la vida se iba lentamente de los ojos del hombre. Le hubiera gustado devolver al menos un poco de la tortura que había recibido. Pero tenía que admitir que no estaba en condiciones de luchar siquiera si el hombre de alguna manera se defendiera. Por lo tanto, solo pudo apuñalar el ojo del hombre para saciar un poco su loca furia. No ayudó mucho. Diablos, ni siquiera pudo pronunciar las últimas palabras de burla ya que su mandíbula estaba dislocada y le dolía la garganta por haber gritado a todo pulmón antes. Una vez que terminó, sintió que su cabeza daba vueltas y su visión se oscurecía mientras volvía a caer. Parece que no iba a poder moverse durante bastante tiempo. Justo cuando Axel estaba reflexionando sobre qué hacer a continuación, vio una luz brillante descendiendo sobre él y lo siguiente que supo fue que escuchó una voz dentro de su cabeza. Felicidades. Has demostrado que eres digno. Has sido elegido por la entidad DAR. Timbre. Sistema activado. Axel parpadeó varias veces al escuchar la voz femenina del robot y ver el texto flotando frente a él. ¿Qué carajo es eso?, pensó desconcertado. ¿Realmente he perdido el control después de esa tortura? Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Ya estaba en una situación bastante mala. Preferiría encontrar rápidamente una solución a su situación actual que centrarse en estas alucinaciones. En este momento, si alguien lo veía con un cadáver, su vida en Londres y sus sueños habían terminado. Entonces, tiene que abandonar este lugar rápido. Pero, el problema es... yo, no puedo moverme. Maldición. Incluso levantar la mano me duele muchísimo. ¿Qué le hizo ese tipo a mi cuerpo? Timbre. Anfitrión, su cuerpo está en malas condiciones y se le acabó la adrenalina. Por lo tanto, no puedes moverte. Su mandíbula y su hombro derecho se han dislocado. Has estado bajo una duración prolongada de la maldición Cruciatus que ha causado graves daños a tu sistema nervioso y tus nervios han sido corroídos por la magia oscura de la maldición Cruciatus. Se recomienda tratamiento inmediato. Cuanto más tiempo pase, más difícil será moverse. El retraso en el tratamiento puede provocar daños duraderos o permanentes a su sistema nervioso y afectar su capacidad de lanzar magia. Esto no es una alucinación. Axel concluyó tras un momento de silencio. No hay manera de que lo sea. Como no podía entender ni la mitad, su imaginación no podría haber inventado esto. Le gustaba estudiar, pero sus circunstancias no le han permitido tener la educación suficiente para saber toda esta mierda médica. Pero sabía lo suficiente como para comprender que necesitaba atención médica muy rápidamente. Pero, no importaba si había alguna voz robótica en su cabeza que pudiera indicar el estado de su cuerpo. Parece bastante inútil si no puedes sacarlo de aquí. ¿Qué más puedes hacer excepto contarme cosas? ¿Puedes curarme? ¿Puedes darme algo de energía para moverme?, preguntó Axel a este sistema. En su mente. No podía hablar porque le dolía mucho la mandíbula cada vez que lo intentaba, así que solo podía intentar proyectar sus pensamientos con la mente. Afortunadamente, el sistema respondió. No. No en este momento. Las leyes mundiales impiden ese nivel de intervención directa con formas de vida mortales. Primero necesitas aumentar tu estatus. A medida que aumente el porcentaje, también aumentarán los beneficios que disfrute. En este momento, en esta situación, a Axel no podría importarle menos el futuro. Entonces, ¿no eres bastante inútil en este momento? ¿No eres bastante débil? ¿Qué puedo hacer solo con información? Anfitrión, si tiene la información correcta, la información puede ser mucho más poderosa y útil que los poderes superficiales. A medida que avances podrás conseguir los mejores hechizos, métodos de entrenamiento, rituales de mejora, etc.
No solo puedes obtener información sobre cómo curarte a ti mismo, sino que también puedes obtener poderes más allá de los límites de este mundo. Pero en este momento usted necesita urgentemente atención médica. Maldita sea, el más fuerte del mundo. Eso llamó su atención. Pero, si algo ha aprendido después de vivir gratis en la calle es que nada en este mundo es gratis. ¿Quién carajo es Ar? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué deseas a cambio? Se negó a creer que esto lo ayudaría sin tener nada que ganar con ello. Y efectivamente, la voz del sistema confirmó sus pensamientos. AR significa registros acásicos. Y yo soy la entidad creada por AR. Necesitamos su ayuda. Ahí está. Dímelo rápido, no tengo tiempo. Este mundo se ha desviado drásticamente del curso original. Tal como están las cosas, habrá muchas guerras en el futuro que causarían la destrucción de este mundo. AR no puede afectar directamente a este mundo. Por lo tanto, necesitan un apoderado, un agente que pueda influir en las cosas y evitar la destrucción. Entiende que las leyes del mundo no permiten que el maestro te imponga su voluntad. Por tanto, eres libre de elegir si aceptas o no. Axel tuvo que hacer una pausa ante eso. Maldita sea, este sistema es como uno de esos vendedores ultra suaves. Y en este momento, con sus heridas debilitantes, no le queda otra opción. Suspiró. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Timbre. Misión activada. Ve al Hospital Saint Mungos lo antes posible. Premio. 1. Conocimientos básicos del mundo mágico. 2. 5% tasa de aprobación. Fallo/retraso. Pasa a cuanto más tardes, mayor será el daño. Axel sintió una sensación de urgencia al ver el contenido de la misión. ¿Dónde está este lugar? ¿Me curaré si voy a este lugar? Preguntó con urgencia. Negativo. Puede haber efectos secundarios. Diablos. Dijiste que tenías la cura. Tendrías que aumentar tu estatus o completar una misión difícil para poder obtenerlo. Como usted sabe, las leyes mundiales impiden la intervención directa. Te estás quedando sin tiempo. Axel no vio otra opción. Muy bien, acepto esta misión. Inmediatamente, le llegaron las instrucciones del sistema. Instrucciones. Primero, saque la bolsa del muerto y ábrala. Axel inmediatamente no estuvo de acuerdo. No voy a tocar esa cosa. Mi mano todavía me arde desde la última vez que la toqué. Tu mano está cubierta con la sangre del hombre. Los encantamientos no te rechazarán esta vez. Se recomienda al anfitrión que actúe rápidamente. Los hechizos de privacidad puestos por el hombre se van a agotar pronto. Axel tenía dificultades para entender lo que este sistema estaba emitiendo y actualmente tenía cientos de preguntas que hacerle. Pero, sabía que no tenía ni el tiempo ni la opción para perder el tiempo. Con mucha dificultad, sacó la bolsa del abrigo del hombre y, sorprendentemente, esta vez no reaccionó. Al abrirla, se encontró mirando un espacio de al menos 50 centímetros cúbicos lleno de monedas, lo que significa mucho teniendo en cuenta que la bolsa era bastante pequeña e ingrávida. Alex ahora se estaba volviendo insensible a las cosas raras que habían estado sucediendo en su vida. Ha estado teniendo extraños episodios de liberación de poder que lo han salvado más de una vez en situaciones difíciles. Y hace un tiempo incluso recibió una carta dirigida a su nombre entregada por un maldito búho. Se había negado a creer en su contenido, pero después de hoy, no tanto. Busca rápidamente una poción de color azul y bébela. Axel encontró rápidamente lo que buscaba. Y en ese momento, se escuchó un fuerte sonido de una burbuja estallando y de repente, pudo escuchar el ruido de la calle nuevamente. Axel sabía que se le había acabado el tiempo. Si esto me mata, te voy a matar. Murmuró ininteligiblemente antes de descorchar el frasco con manos temblorosas y beber el contenido de una sola vez. Inmediatamente, comenzó a sentirse mareado. Luego, lentamente, el constante e insoportable dolor que sentía comenzó a disminuir, haciéndolo casi llorar de alivio. Entonces, su mente comenzó a vibrar con una sensación placentera y comenzó a balancearse en el acto. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó, tratando de mantenerse sobrio. En ese momento, un sonido sonó en su cabeza. Y su mente se aclaró una vez más. Pero su cuerpo todavía se sentía agradable. Se llamaba éxtasis exquisito, una poción adictiva que solo los magos ricos pueden disfrutar.
Era la única poción disponible en ese momento que podía ayudarte a moverte. Adormeció el dolor en tu cuerpo, permitiéndote moverte. Y tu mente ha sido aclarada por el sistema. Axel intentó mover su cuerpo. Todavía le dolía moverse, los temblores aún no habían cesado y era bastante lento, pero aún así estaba mucho mejor que antes. ¿Manejable? Pensó antes de tomar el elegante bastón del hombre, que definitivamente era un arma muy peligrosa, y ponerlo dentro de la bolsa. Limpiando todos los rastros y limpiándose la sangre, dejó el cadáver del hombre y salió cojeando del callejón mientras se cubría la cara. Se recomienda al anfitrión visitar el Hospital de Enfermedades y Heridas Mágicas de San Mungo. Y apresúrate que al anfitrión no le queda mucho tiempo. Un rato después, un niño de 11 años entró en St. Mungos por la entrada única y se arrastró hasta el mostrador. Desafortunadamente, la bolsa contiene solo un frasco de la poción y el efecto ya se había agotado casi por completo. Si eso no fuera suficiente, había un tráfico terrible a lo largo de la carretera, por lo que se retrasó mucho. A instancias del sistema, incluso tuvo que esconder la bolsa afuera también. Solo trajo unos pocos galeones con él. Al observar el ambiente hospitalario que lo rodeaba, Axel suspiró aliviado. Al principio tenía dudas, ¿y por qué no iba a tenerlo? ¿Qué tipo de hospital se puede encontrar si se dice que está escondido debajo de unos grandes almacenes destartalados llamados Purge and Dose, LTD? Timbre. Misión completada. Felicidades. Ha llegado con éxito al hospital. Premio. Un cuerpo funcional. Conocimientos básicos sobre el mundo mágico. 6% de aprobación, se esperaba que cayeras inconsciente a mitad del viaje. De repente, su mente se llenó del conocimiento del mundo mágico. Pero Axel se centró más en la parte del penalti. Maldita sea, dime cómo hacer la misión rápidamente y aumentar mi estado para poder obtener la cura. Dijo, incluso cuando sintió que su conciencia se desvanecía debido a su condición extremadamente grave. El estado se puede aumentar según la tasa de aprobación. Es el ritmo de aprobación de la intervención por parte de la ley mundial. Cuanto mayor sea la tasa de aprobación, más ayuda sustancial podrá brindar el sistema. En cuanto a conseguir el método para curarte a ti mismo, obtendrás la misión muy pronto. Dicho esto, ahora tienes un 6% de aprobación. Eso significa que la ayuda que el sistema puede proporcionarle ha aumentado. Una vez que cruce el 10%, se desbloqueará una nueva función del sistema. Axel tenía más preguntas. Pero ahora mismo, estaba completamente agotado. Cayó completamente al suelo. Su última acción fue tirar un pequeño bolso lleno de galeones en la recepción antes de desmayarse. Un sanador vino rápidamente para comprobar el estado de Axel. La sanadora jadeó cuando terminó de diagnosticar al paciente. Cruciato. Se sospecha exposición de 5º grado. Se requiere tratamiento inmediato. Ella gritó en estado de shock. El 5º grado es el orden más alto de exposición. Significa que la exposición es más que suficiente para ser fatal y se administra principalmente a cadáveres. La gente en el vestíbulo se quedó sin aliento cuando escucharon las palabras del sanador. Eso sí, el hospital tiene muchos casos graves diariamente debido a diversos accidentes y ataques, pero torturar a un niño con un cruciatus, y hasta tal punto, la muerte habría sido una misericordia. Fin del vídeo.